Muy bien, amados y amadas en el Señor, gracias, mil gracias por conectarse. Vamos hoy por la lección 7, nos quedan 2 lecciones más para concluir el curso El Dios verdadero. Entonces, a lo largo de estas 6 lecciones, hemos visto el amor de Dios por nosotros, hemos visto el trabajo eh, infinito del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en pro de nuestra salvación, del perdón de pecados, de la salvación y la promesa de la vida eterna. Entonces hoy vamos a ver en la clase de hoy que sobre la iglesia cristiana, cómo nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho parte de su santa iglesia, nos ha hecho reflectores, diríamoslo así, para que otros vean en nosotros lo que realmente Cristo ha hecho. Somos la iglesia de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, su santa iglesia cristiana. Entonces también vamos a notar, vamos a ver que hay 2 iglesias, la iglesia visible en la cual nos reunimos, nos congregamos, y la iglesia invisible, la reunión de todos los creyentes en todas partes del mundo que confiesan que Jesucristo es el único camino al cielo. Entonces vamos a estudiar. Seguimos en el tercer artículo del credo apostólico. Estamos en la parte de la iglesia cristiana. También vamos a ver por qué es la iglesia santa, por qué somos llamados cristianos, ¿verdad? Empecemos a los pies de Cristo con esta oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por reunir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y te agradecemos por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra en su verdad y pureza. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, como ya es de costumbre, vamos a hacer las siguientes preguntas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más le gustó del video o del texto bíblico que nos tocó leer? Efesios capítulo 2, alguna cosita concreta, algo que le llamó la atención, que le gustó muchísimo. Adelante, les escucho. Un voluntario, una voluntaria, adelante, Rosalba. A mí me gustó mucho en Efesios 2, 3 y 4, donde dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con los que nos amó. En el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Gracias, Rosalba. Excelente, excelente punto. Y eso nos lleva al tema de la lección de hoy. Vamos con Nimia, luego con Elvira y luego con Laris, uno a la vez. Adelante, Sí, Nimia. realmente lo que acaba de tocar nuestra hermana, por gracia, porque es un regalo de Dios. Por gracia somos salvos, no porque para que nadie, no por obra, para que nadie se gloríe. Lo que pasa es que tengo aquí subrayado en la Biblia, pero en el versículo 8 dice, porque por gracia soy salvos. Pues, ok, bueno, eso es lo que más me llena, saber que no, es que no los merecíamos, ¿verdad? Estamos destituidos de la gloria de Dios y por gracia
hemos sido reconciliados con el Padre. Gracias, Nimia. Gracias. Gracias. Adelante, Elvira. Amén. Amén. A mí me llamó la atención cómo Dios repite una y otra vez que por su gracia fuimos salvos. El verso 1 dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no éramos nada, estábamos ya condenados, ¿verdad? Pero por su gracia Él nos salvó. El verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Un privilegio grande de que nuestro amado Dios nos dio vida juntamente con su Hijo, ¿verdad? Y el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, o sea, a nuestras generaciones venideras, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Su bondad fue manifestada enviando a su Hijo único para salvación nuestra, para darnos esa vida y vida abundante. Por lo tanto, no podemos vivir vidas miserables, vidas angustiadas, vidas desordenadas, porque Jesús vino y nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador y colocó un orden en nuestra vida. Nuestro amado vino a colocar un orden para que viviéramos conforme a su palabra y no conforme a nuestros deseos. Amén. Gracias, Elvira. Muy bien, vamos con Ladis y luego con Nelly y pasamos a las siguientes preguntas. Adelante, En Ladis. el versículo 9 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me llamó la atención ese versículo porque generalmente somos hechura de Dios. Eso significa que tenemos que ser santos como Él es santo, aunque no tenemos la perfección, pero tenemos que tratar de acercarnos, ya que somos hechura de Dios y nos eligió para eso. Y el 12 dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, santo, y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces tenemos que dar gracias ahora que estamos arrepentidos, que estamos cerca de Cristo y que confiamos que nos iremos con Él cuando venga en su segunda venida. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Vamos a darle la palabra a Nelly y luego José, vamos a empezar a contestar las preguntas ya. Por favor, adelante, Nelly. Profe, a mí me llamó la atención desde el versículo 13 hasta el 17, pero voy a leer el 17 porque ya han hablado mucho sobre eso. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A través de su sacrificio, Él derribó esas murallas que nosotros teníamos con Dios para el perdón. Eso fue lo que me llamó la atención. Ahí menciona mucho el sacrificio que Él hizo para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre por los pecados. Gracias, Nelly. Gracias, Nelly. Muy bien. Entonces, ya le doy la palabra a José. Vamos a recordar este hermoso pasaje de Efesios 2. Ahí nos dice que 100% nuestra redención, nuestro perdón, nuestra salvación es obra de Dios de principio a fin. Después, como bien mencionó Ladis, los frutos de nuestra fe de un corazón agradecido son servir al Señor, vivir de una forma que agrade a Dios, pero eso es posible única y exclusivamente por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Adelante, José. Buenos días, Dios le bendiga de manera especial en este día a cada uno de mis hermanos que se encuentran en esta sala y a nuestro querido maestro, pastor. Bueno, amado, vamos a trabajar con la pregunta 2, ¿verdad? Perfecto. Dice, ¿quiénes son la Santa Iglesia Cristiana? Comunión de los santos. Mire, muchas
por mucho tiempo, las personas que no hacen profundidad en la palabra del Señor, creen que la iglesia son aquellos templos que se ven las edificaciones. Nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo, aquellos que profesamos la fe de Jesucristo y aquellos que practicamos la vida que el Señor quiere que practiquemos, esas somos la iglesia del Señor Jesucristo. Esas somos la iglesia cristiana. Aquellos que profesamos el proyecto de Jesucristo para el hombre. Y como somos los creyentes, los que profetizamos, los que hablamos de esto y los que lo vivimos, esa es la iglesia de Cristo y ese es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, representamos al cuerpo de Cristo. Porque Gracias, el cuerpo José. de Cristo se compone de partes y nosotros, cada uno de nosotros, formamos una parte. Y tenemos el compromiso de honrar ese sacrificio que hizo el Señor. Amén. Gracias, José. Muy bien dicho. Ahí está, excelente respuesta. Todos los creyentes en Jesús de todos los tiempos, ¿verdad? Esa es la iglesia cristiana porque los pasajes bíblicos, la Biblia lo dice así, la santa iglesia cristiana, porque creemos, confesamos y profesamos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el único intercesor entre Dios y los hombres, ¿verdad? Todos los creyentes y todos los de todos los tiempos. La iglesia de Dios, la iglesia, como bien dijo José, no es el edificio. La iglesia es cada uno de nosotros, porque la iglesia significa llamados de, ¿verdad? Ese es el significado. ¿Y quién nos ha llamado? Nos ha llamado Cristo mediante su palabra por el poder del Espíritu Santo. Y habiendo sido llamados, habiendo sido congregados, habiendo sido redimidos, rescatados, por la gracia de Dios pasamos a formar el cuerpo de Cristo, que es su santa iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Por qué a veces se la llama iglesia invisible? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué a veces se la llama iglesia invisible? Nimia. Bueno, según lo que vimos en el video, esa iglesia invisible, y es así, porque nosotros no conocemos el corazón del hombre. En cambio, Dios sí conoce, y a veces nosotros no sabemos verdaderamente quién es ese creyente, pero Dios sí. Entonces, ese es el que no se ve, pero que Dios sí conoce el corazón de cada uno de los que profesamos. Entonces, nosotros nos puede parecer, pero Dios sí sabe cuál es la comunión que ese individuo, que ese hombre o esa mujer tiene con él. Entonces, por eso es invisible, porque a lo mejor no está allí tangente, pero Dios conoce su corazón. ¿Qué? Gracias, Nimia. Muy bien, adelante, Iván. Iván, hermano, le escuchamos. El micrófono. Ahora Ya, sí. ok, que estaba, ya, ¿sí me escucha? Sí, ahora sí. Ya, es porque, como usted dice, y dijo la hermana, coincide con lo que yo también voy a decir, porque solo Dios puede ver el corazón y la fe de las personas. Como dice en 2 de Timoteo 2:19, el Señor conoce a los que son suyos. Amén. Gracias, Iván. Excelente pasaje bíblico. Muy bien. Ahí está. Nosotros no podemos escudriñar los corazones. Quizás fácilmente uno puede decir, ese no es un cristiano, ese no es un creyente, ¿verdad? Sin embargo, Dios ve el corazón. Nosotros vemos la fisonomía, vemos lo que las caras, las acciones de la gente. Sin embargo, Dios ve el corazón. Entonces, por eso hay creyentes en diferentes partes del mundo. La iglesia invisible, ¿verdad? Lo interior, lo espiritual, que profesan, que creen que Dios es el único camino al cielo, ¿verdad? Entonces,
Solo Dios conoce a los suyos, como bien dijo nuestro hermano Iván, y eso es el gozo indescriptible para el creyente, que algún día en el cielo conoceremos a muchas personas de otros países, de otras nacionalidades, con otros idiomas, con otro estilo de vida, ¿verdad? Pero que todos creyeron en Cristo como su único y verdadero Salvador. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Tercera pregunta dice, ¿por qué es importante recordar Gálatas 5:9 cuando busca una congregación, una iglesia visible para unirse? Aquí estamos hablando de la iglesia visible, una congregación donde nos reunimos regularmente para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué piensan ustedes? José, adelante, José hermano. Amén. Varón, porque la palabra lo dice claro. Porque cuando usted va a buscar una congregación visible para usted reunirse, debe buscar un lugar donde le van a enseñar el verdadero evangelio, donde le van a enseñar la verdadera doctrina, porque muchos apóstatas enseñan cosas que no son bíblicas. Y es por esa la situación, porque al no ser bíblica, dañan la enseñanza, le agregan cosas que no la palabra, quieren que usted se someta a norma de hombre y no a la norma de Dios. Claro está que debemos obedecer la norma de los hombres, pero sin vulnerar ni violar la palabra dejada plasmada en la Biblia por nuestro Salvador Jesucristo, que dice cómo debemos de ser. Entonces no es posible que usted vaya a un lugar a congregarse donde usted salga igual que cuando entró o peor. Amén. Gracias, José. Muy bien, seguimos con Nimia, Nancy y Nelly. Nimia, Nancy, Nelly. Adelante, Nimia. Bueno, así como dice Gálatas, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa, porque sí, vemos a veces en algunas iglesias o denominaciones haciendo prácticas que no están de acuerdo a la enseñanza, ¿verdad? Otras que niegan a Cristo. Y si nosotros negamos a Cristo como ese que nos sustituyó, el que murió en la cruz, él dijo en su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es un versículo clave para aquellas doctrinas que dicen que Cristo, un profeta, que esto, o sea, argumentan cosas que van en contra de la doctrina sana y santa de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo dijo. Nadie va al Padre sino por mí. Él es el único, Él es el camino. Y que el Señor nos guarde para tener siempre eso presente, guardar la doctrina santa de los apóstoles que Él nos dejó. Buen día para Gracias, todos. Nimia. Gracias, Nimia. Nancy, adelante. Mira, mis hermanos, acá como decía Gálatas 5, verso 9, por ejemplo, hablaba de la falsa doctrina. Nosotros, por ejemplo, como hijo de Dios, cuando nos confundimos o nos queda claro las palabras que a veces nos comparte, mejor llegar en la casa o concurrir, llegar y leer la Biblia, porque en la Biblia está todos la respuesta. Amén, hermano. Gracias, Nancy. Elvira, y ya vamos con Iván también al final. Elvira, adelante, hermano. Amén, amén, pastor. En segunda de Pedro 2:1, ahí está claro que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Por eso, como decía la hermana, es importante leer
la palabra diario, caminar en la palabra y pedirle revelación al Espíritu Santo de lo que nosotros leemos para no ser engañados. Porque cuando viene una falsa doctrina, si no estamos preparados, si no estamos cimentados en la Biblia, facilito nos tumban. Amén. Gracias, Elvira. Iván, hermano, ¿algún comentario aquí? No, era lo mismo que estaba hablando. Tengo la mano levantada. Ok, excelente. Entonces vamos a avanzar. Aquí está clarito, ¿verdad? Vamos a recordar en esto, mucha gente va a las iglesias a veces por las razones equivocadas, buscando cosas que le ayuden emocionalmente, económicamente, entre tantas otras cosas. Cuando no encuentran eso, se van a otro lado. Ahora, mucha gente va con el corazón partido, con el alma herida, buscando consuelo espiritual en la iglesia. Y como dijo José, a veces van a la iglesia y regresan peor de lo que estaban, porque le enseñan algo que Dios no ha dicho en su palabra. Le enseñan algo que tienen que hacer, tienen que decir, tienen que dejar de hacer, etcétera, etcétera. Entonces, una pequeña, como dice Gálatas, una pequeña levadura, pero una pequeña porción de levadura fermenta toda la masa. A veces es invisible, a veces es difícil de ver la doctrina falsa, ¿verdad? Aquí como dice las palabras aquí, la falsa doctrina siempre es peligrosa, no importa cuán pequeño sea el problema que pueda parecer, la falsa doctrina se extiende y afecta a otras doctrinas también, ¿verdad? Y literalmente es como un veneno, ¿verdad? Imagínense si ponemos una gotita de veneno en el café, vamos a ver que con el tiempo esa gotita de veneno nos va a hacer daño. Muy bien, excelente. Entonces vamos a continuar con la parte siguiente de la clase. Entonces aquí dice que los creyentes somos parte del cuerpo de Cristo, no por algo que usted o yo hayamos hecho, sino sencillamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que tuvo por nosotros al enviarnos a Jesucristo a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Pertenecemos a un cuerpo invisible de todos los creyentes de todos los tiempos en el mundo. Somos parte del cuerpo de Cristo y todos nos veremos algún día en el cielo. Entonces, cuando usted escucha a otro creyente proclamando, profesando el nombre de Cristo, le damos gracias al Señor que Él se ha dignado rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno. La Biblia nos llama santos. Si usted tuvo la dicha de leer Efesios 1, vemos ahí que el apóstol Pablo está dirigiendo su carta a quienes, a los santos que están en Éfeso, ¿verdad? En sus epístolas, él se dirige a los creyentes como santos. Ahora la palabra santos es como sin pecado, sin corrupción, ¿verdad? Usted y yo sabemos que eso es imposible humanamente. Sin embargo, la Biblia nos llama santos por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Somos declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios, ¿verdad? Lavados con la sangre del Cordero, cubiertos con su manto de justicia y santidad. Que la persona acá en la tierra se crea santo por sus propios méritos, por lo que hace o por lo que deja de hacer, es ir en contra de la palabra de Dios. Pero si la Biblia nos llama que somos santos por los méritos de Cristo, usted y yo nos vamos a regocijar y de rodillas darle gracias al Señor por esa santidad que Cristo nos ha otorgado sin que hayamos hecho absolutamente nada para ganarnos, ¿verdad? Ante Dios somos santos y es correcto llamar santa a la iglesia y a su pueblo santo, ¿verdad? También en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, valga la redundancia, dice que somos
un pueblo escogido, una nación santa, ¿verdad? Un pueblo que pertenece a Dios para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos exhorta a que nos congreguemos en nuestras congregaciones locales, visibles, con nuestros hermanos y hermanas en la fe, y confesamos nuestra misma fe, nos apoyamos mutuamente, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la ley y el evangelio, las dos enseñanzas principales de la Biblia, participamos de los sacramentos como son el bautismo y la Santa Cena. Hay una exhortación que el escritor de Hebreos nos hace a cada uno de nosotros. Hebreos 10:25 dice: no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, el Señor anhela que estemos juntos en la iglesia, leyendo su palabra, estudiándola, apoyándonos físicamente, emocionalmente y espiritualmente unos a otros. Vamos a leer unos pasajes bíblicos aquí para identificar el origen de la iglesia invisible, de la iglesia cristiana. Cómo empezó, cuándo empezó, quién la planeó, para quién la planeó, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a empezar con José. ¿Tuviera usted la bondad de ayudarme con la lectura de este pasaje? Y luego Amén. hay oportunidad para los demás hermanos también. Amén. La palabra de Dios la leemos bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Dios, en Él. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su nombre, para que nos escogió antes de la fundación del mundo, porque se Para me que va una su, partecita ahí, en lugares para que su celestiales, presencia, en Él nos escogió, en Él. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su seamos santos. en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por Medio de medio de Jesucristo. Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Gracias, José. Muy bien. Entonces, hermosas palabras. Aquí vamos notando que es obra 100% de Dios. No hemos hecho nada, ahí nada está a nuestros nombres, nuestras acciones. Usted en todo el texto bíblico lee la obra de Dios. ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Verdad? Por amor. ¿Dónde nos rescató? Seguimos con el siguiente pasaje. Iván, usted tenía la mano levantada. Ya. Para alabanza. Hermano, adelante. Se le bloqueó cerró el micrófono, Iván. Abre, a ver si puedo abrírselo. Se bloqueó el micrófono, hermano. ¿Dónde está Iván? Se perdió. Puedo leer, Sí, pastor. sí, Yo, pastor. Ahora para sí. alabanza A de ver, la Iván, gloria siga de su nomás. gracia. Se volvió ahí. Para Iván, alabanza siga. de la gloria. Oh, se volvió. Diga, Iván, por favor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el armado, en el terreno, la rendición por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Amén. Gracias, Iván. Muy bien. Entonces, ¿quién nos eligió, querida Nelly? Jesucristo. ¿Quién nos eligió? Jesucristo.
Excelente. Entonces, Jesucristo Dios nos nos eligió. eligió. Dios Ujú. Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es el agente de nuestra salvación. Adelante, Nimi. ¿Alguna otra cosa que desea agregar aquí? Nimi, al micrófono. Bueno, profe, que sí, somos elegidos por Dios. Es a Él quien le plació por medio de la sangre de su Hijo. Nos dice la palabra que nos adoptó como hijos suyos. ¿Ves? Ujú. Gracias, Nimia. Excelente. Entonces, Nancy, querida, adelante. Sí, hermano, Dios nos eligió cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. Y todos son creados por Dios. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos a todos y a todas. Juan 3:16. Él, el creador del cielo y la tierra, y también su palabra es inspirada por Dios. Por eso cuando nosotros no entendemos, concurrimos la Biblia y ahí encontramos. Pero si no leemos la Biblia, imposible conocer bien a Dios. Amén. Gracias, Nancy. Muy bien. Entonces, aquí vemos la respuesta es sencilla, ¿verdad? Dios nos escogió. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que es todo lo que depende, bueno, depende de esa nuestra salvación, ¿verdad? Dios nos, como dice aquí, Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Muy bien. Entonces, la implicación va mucho más allá de lo que nosotros humanamente podemos entender o asimilar con nuestra razón humana, ¿verdad? Es que Dios me eligió para que yo sea salvo, para que sea parte de su familia. Me rescató de la muerte, me adoptó como su hijo, ¿verdad? Envió un Salvador, envió a alguien a pagar el precio de nuestra redención, ¿verdad? Todo eso conlleva la obra de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es que, por eso que cada día apreciamos, valoramos, agradecemos y le damos gracias al Señor por haber hecho eso por nosotros. ¿Cuándo nos eligió Dios? José, ¿cuándo nos eligió Dios? Bueno, Dios nos eligió a nosotros desde el momento en que planificó la salvación del mundo, restaurar el mundo del pecado. Cuando Dios decidió restaurar al hombre del pecado que estaba sumergido, nos eligió y nosotros fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Nosotros nacimos siendo elegidos por Dios. Porque cuando ya vinimos a esta tierra, ya nosotros habíamos sido elegidos por Él, porque dice la palabra, y hay mucha base bíblica para demostrarlo, que desde el vientre de nuestra madre. Gracias, José. Se cortó. Adelante, Nimia. Sí. No, Nimia, profe, adelante. dice que desde la fundación del mundo fuimos escogidos por Él. Hemos sido apartados para Él. Ese es un gran privilegio. Gracias, ¿Sí? Nimia. Ujú. Sí, profe. Muy bien, ¿Puedo entonces decir aquí algo? está. Sí, adelante, Ladis. Desde antes de la fundación del mundo, ya eso estaba planificado, que yo me iba a llamar, iba a tener mi nombre, que me dicen Ladis, y cada quien. Eso es una obra maestra, sobrenatural, que Dios hizo en nosotros. Somos humanos agradecidos en términos generales, porque hay personas que tú le vas a hablar de la palabra de Dios y no quieren, la rechazan. Y por falta, por carencia de conocimiento, desde antes de la fundación del mundo, algo extraordinario. Gracias, hermana. Muy bien.
También vale recalcar y reiterar aquí que Dios no nos escogió por algo que hayamos sido perfectos o algo que hayamos hecho. Todo lo contrario, como dijo el texto bíblico, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos mostró su misericordia, su amor, y nos dio vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, que en ningún momento vayamos a pensar que es por algo que nosotros hayamos hecho o porque sencillamente yo soy Nixon Vivar, Dios está en su derecho de salvarme. Todo lo contrario, la salvación es obra de Dios de principio a fin. La salvación, como la gracia, el perdón, la misericordia, la fe, son regalos de Dios. Y si yo pisoteo la gracia de Dios, rechazo la gracia de Dios, me siento confiado que ya soy cristiano, ya soy redimido y pues me doy rienda suelta a mi vida, voy a perder mi salvación. Y no importa los años que haya sido cristiano, y voy a pues ir a donde Dios no quiere que vayamos, ¿verdad? Entonces es un regalo de Dios la salvación, por eso el Señor nos da su palabra para que la meditemos, la valoremos, nos regocijemos y le demos acción de gracias, ¿verdad? Aquí, como dice, resalta la doctrina de la salvación solo por gracia, no depende absolutamente de nosotros. Muy bien, ¿cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? José, adelante. ¿Cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? En la explicación que usted estaba dando ahorita, antes de entrar a esta pregunta, lo que usted estaba explicando con respecto a la gracia, que si nosotros nos descuidamos de la gracia, podemos perder la salvación. Sí. Con relación a esa parte, está demostrado que Dios, el Señor Jesucristo, nos puso a nosotros la salvación en nuestra mano, pero nos puso una condición. ¿Cuál es? Respetar la gracia. Porque por la gracia del Señor es que somos salvos. Cuando nosotros queremos abusar de esa gracia, perdemos la salvación. Gracias, Eso era José. lo que quería Gracias, aportar en el José. punto. Sí. No podríamos, bueno, condición nos hace como a ver a Dios que pone condiciones, ¿verdad? Podemos decir que Dios en su infinita gracia nos motiva a valorar lo que Él ha hecho por nosotros y nos exhorta a no rechazar, despreciar la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Porque la salvación que Cristo nos ha dado es incondicional. Creer en Él como nuestro Salvador, no nos pone ninguna condiciones. Obviamente es el resultado de la negligencia espiritual del ser humano que pierde esa gracia, que pierde esa salvación, ganada por Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, José. Adelante, Nimia, y luego vamos con Elvira. Pienso que la motivación que Dios tenía para darnos, pues, para predestinarnos, porque somos hechuras suyas, somos criaturas, y Él ofreció ese Salvador desde el comienzo de la humanidad, ¿verdad? Entonces, ese fue el motivo, porque éramos, ¿qué dice la palabra? Que hagamos al hombre a nuestra imagen. Y sopló aliento, ¿verdad? Sopló su propio espíritu al hombre. Entonces, eso es una gran motivación, no dejar el hombre fuera de la salvación. Y desde el comienzo en Génesis vemos que Él ofreció al hombre esa salvación. ¿Sí? Gracias, Nimia. Muy bien, adelante, Elvira. Amén, amén, amén. Bueno, Dios nos eligió, nos predestinó primeramente por ese gran amor que sintió al ver la humanidad perdida, ¿verdad? Y mandó por su misericordia, mandó a Jesús para que conociéramos
cuál era su voluntad agradable y perfecta de salvarnos. Y también nos escogió para que conozcamos su voluntad y veamos a nuestro amado Jesús, el justo, y oigamos su voz. Para eso nos escogió, para eso nos predestinó, para eso nos eligió, para que seamos obedientes a su palabra y nos instruyamos en su reino, como lo estamos haciendo en esta mañana, ¿verdad? Estamos siendo instruidos en su palabra para ser obedientes a ese llamado que nos ha hecho. Amén. Gracias, Elvira. Muy bien, entonces ahí está. Profe, puede decir El que amor. Sí, profe, adelante, Nelly. disculpe que lo interrumpa. Es Adelante, donde hermana. dice que somos coherederos del reino. Es ahí. Gracias, Nelly. Coherederos del reino de los cielos. Sí, no sé si ya concluyó con su comentario, hermana. Sí, ¿O sí, se es fue la una señal? pregunta. Es ahí donde nos dicen coherederos del reino. Es ahí. Sí, habla en Efesios, no estoy tan seguro si es en este capítulo que leímos, pero sí habla de eso, ¿verdad? El Señor nos ha hecho herederos, coherederos, familia de Cristo, ciudadanos del cielo, tantos términos que el apóstol Pablo usa para describir esa comunión directa con nuestro Padre Celestial y pues claro, herederos, coherederos del reino de los cielos. Gracias, El Nelly. reino, herederos de la gracia. Muy bien, entonces aquí vemos que única y exclusivamente por el amor inmerecido que Dios tuvo por nosotros. Él miró la calamidad, Él miró el pecado, Él miró la perdición que estaba provocando el Satanás, el pecado en nuestras vidas, y se compadeció de nosotros. Envió un Salvador a rescatarnos, a limpiar, a arreglar el problema del pecado, de la muerte y del infierno, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un tema un poco Profe, más disculpe, difícil. Sí, adelante Miriam, buen día, bienvenida, profe, cuéntenos. disculpe, sí, buen día, bendiciones. Y le quiero hacer una pregunta. ¿Puede ser también porque fuimos creados a su imagen y semejanza? Pregunto. Ah, buena pregunta. En la Bueno, pregunta anterior. hermana querida, sí, excelente su pregunta. Sin embargo, Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Set, ya con el pecado, ¿verdad? Que cayeron. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, rompieron el primer mandamiento, el único mandamiento, entonces ya fueron destituidos de esa comunión directa con Dios, ¿verdad? Vemos cómo ellos se dieron cuenta de su desnudez, se dieron cuenta de muchas cosas. Adán culpó a su esposa, la esposa a Eva culpó a la serpiente y así sucesivamente. Entonces nosotros nacimos a imagen y semejanza de Set, que era hijo de Adán y Eva, ya bajo el pecado heredado original, ¿verdad? Por la desobediencia que ya el pecado, la muerte y todo el paquete que viene con el pecado. Gracias, Miriam. Excelente pregunta. Okay, muchas gracias. Muy bien, seguimos entonces. Esta sección, ¿verdad? Nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. ¿Qué piensa, Nimia? Y luego vamos con José. Ay, bueno, tenía la mano ahí levanta. Bueno, no, Dios no eligió el infierno para el hombre, ¿no? Dios mandó un Salvador, pero nos hizo al libre albedrío, que cada uno de nosotros Nimia está cortando la señal, predestinados, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Así que el infierno no fue creado para el hombre. Dios le está dando la salvación a
a todo el mundo. ¿Sí? Gracias, Nimia. Muy bien. Excelente. También antes de pasar con el comentario de José, existe la enseñanza de que la doble predestinación, ¿verdad? De que ya nacieron personas escogidas para ir al cielo y otras personas para ir al infierno, ¿verdad? Eso va en contra de la palabra de Dios. Si eso hubiera sido el caso, Jesucristo no hubiera venido, porque Dios nomás hubiera agarrado a los que iba a llevar al cielo y a Jesucristo no se hubiera molestado. El pasaje bíblico que mencionó Nimia es excelente, ¿verdad? Porque Juan 3:16, pero no solo el 16, sino vamos hasta el 19. Ahí nos habla de forma clara, concreta, por qué unos son salvos y otros son condenados, ¿verdad? Es por el rechazo a la palabra de Dios. También leímos estos días en Primera de Timoteo, creo que era, que cuál es la voluntad de Dios. Él quiere que todos sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, el amor de Dios, la misericordia de Dios es que todo el mundo sea salvo. De lo contrario, Cristo no hubiera venido a este mundo, ¿verdad? Querido José, y luego vamos con Nancy. Amén. Mira, amado, desde el principio Dios ha querido todo el tiempo la salvación del hombre. Nunca predestinó a nadie para ir al infierno. Ahora bien, la negación de Cristo, el rechazar a Cristo, el querer vivir una vida de placer desordenada, alejada de las cosas que Dios quiere que vivamos, es que lleva a la persona al infierno. Como enseñanza, siempre le hemos enseñado, tanto a la iglesia como al hombre de la calle, como a la iglesia, que Dios no creó y nos dio un libre albedrío. Nosotros como pastores, como ministros, como evangelistas, como misioneros, no le podemos decir a la iglesia, usted está obligado a hacer esto así. No, porque Dios dio un libre albedrío. Ahora bien, nosotros enseñamos la palabra tal como dice las escrituras y le damos la pauta que dice la Biblia para que la persona camine por ella y alcance la salvación en la misericordia del Señor. Ahora, si la persona decidió, como dice la palabra, rechazar a Cristo y vivir una vida de desorden, lamentablemente forja su destino de irse al infierno si no se arrepiente antes de morir. Gracias, Así José. de sencillo. Amén. José, gracias. Sí. Entonces, es también mucho de la enseñanza, ¿verdad? A veces la gente, los predicadores, los líderes espirituales, quieren que la gente crea con un látigo, con amenazas, cuando eso no es bíblico, ¿verdad? La Biblia que hacía Jesús, invitaba, llamaba al arrepentimiento. Y al escuchar, ¿verdad? Al ser confrontados con la ley de Dios como un espejo con la ley, pues reconocemos nuestra miseria y encontramos el consuelo espiritual en la palabra de Cristo. Dios de orden. Sí, Gracias. mire qué es lo que sucede, profe, que muchas personas, como en la Biblia dice un versículo, fuérzalo a que entren por la puerta estrecha. Creen que es que nosotros tenemos que coger un látigo y obligarlo a que vengan al camino del Señor. Y eso no es así. Esforzarlo es enseñarle con denuedo para que no tenga excusa. Claro. Gracias, José. Escuchamos a Nancy y luego vamos al pasaje bíblico, ¿verdad? El corazón de Cristo vemos aquí. Nancy primero y luego Laris. Nancy, hermana, adelante. Ahora sí. Bueno, gracias. Acá, por ejemplo, hermano, el Juan 3, versículo 17, bien clarito el versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en él sobre de él unigénito Hijo de Dios. Porque
Amén, porque no todos escuchamos las palabras de Dios, la persona humana elige la salvación o la condenación eterna. Amén. Gracias, Nancy. Adelante, Ladis. Así lo que voy a decir es breve, que hay muchos ministros evangelistas, no voy a decir quiénes, que muchas veces creen que quieren obligar a las personas a ciertas cosas. Y existe, como hemos conocido, lo que es invisible, la iglesia invisible, que Dios conoce tu corazón, uno sabe lo que hace. Y yo no tengo que darle cuenta, por ejemplo, a un ministro ni a un pastor. Dios conoce nuestro pensamiento y conoce nuestro corazón. Eso hay que motivar a las personas, basarse en las Sagradas Escrituras, para que de una manera espontánea, guiada por el Espíritu Santo, la persona sepa cuáles cosas tiene que hacer. Otra cosa que yo he notado, que a las personas también es bueno asignarle alguna tarea o algún trabajo bíblico o algo que participe. Por ejemplo, nosotros estamos con ustedes, pero hemos aprendido bastante. Ustedes dan la oportunidad de que cada uno de nosotros tratemos de expresarnos y de decir los conocimientos que tenemos, lo que hemos leído en la Biblia. Pero algunas veces lo quieren hacer por carencia de conocimiento mismo, de una manera forzada, y no debe ser así. Gracias, Ladis. De acuerdo con usted. Muy bien. Entonces ya vimos aquí, ¿verdad? Las personas van al infierno por sus propios pecados y su propio rechazo de Cristo. Me encanta el pasaje bíblico que leo nuestra hermana Nancy, ¿verdad? De Juan 3:16 hasta el 19 también expresa de forma clara la razón por la cual algunos son salvos y otros no tendrán ese privilegio. Jesucristo, ¿verdad? Ya al último de su ministerio, dijo estas palabras, con el corazón en la mano afligido, ¿verdad? Dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. El Hijo de Dios, el Mesías prometido, el único Redentor, el único mediador entre Dios y los hombres, estaba junto a ellos, pero no creyeron en el Salvador, ¿verdad? Muy bien, hay muchas iglesias en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestros países. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante tanta lluvia de iglesias, de congregaciones que existen? ¿Qué piensa? Ladis. Ladis, adelante. Y luego vamos con... Bueno, yo pienso que lo que tenemos que hacer es lo que está haciendo Academia Cristo. Las iglesias tienen que ser todas bíblicas y reaccionar por aprender lo que dice la divina y santas palabras, y que como personas que están como ustedes que están capacitados, nosotros preocuparnos por estudiar en Academia Cristo y escuchar todo lo que ustedes van explicando, porque aún yo sé que hay pastores que están falta de conocimiento, que quizás no tienen las competencias necesarias para explicar y distorsionan lo que dice la Biblia. Las iglesias tenemos que basarnos en los bíblicos, no ser falsos, como algunos profetas que me dijeron, y tener mitos mucho menos. Gracias, Ladis. Escuchamos a Nimia, luego vamos con José. Bueno, debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque la palabra, no recuerdo ahorita el texto, hermano, pero dice que no se hizo para contender, ¿ok? Entonces, con mucho amor, si hay alguien cercano a nosotros, que nosotros podamos sacarlo, porque es el Espíritu Santo que va a guiar todo. Entonces, no podemos caer en que yo tengo la razón o tú la tienes, ¿no? El Espíritu Santo, orar por esas congregaciones que están torcidas y que el Señor abra el entendimiento y les pueda llegar su luz admirable como nos alcanzó a nosotros.
Eso es lo principal, no caer en eso. Gracias, Nimia. Gracias. Adelante, José. Bueno, ¿cómo reaccionamos al ver tantas iglesias? Ujú. Yo digo que esto es una expresión de doble filo. Y usted dirá, ¿cómo así? Claro, porque significa dos cosas. Primero, que el evangelio se está expandiendo más de lo que quizás estábamos acostumbrados a verlo. Eso es una, y es positiva, porque eso es lo que buscamos, la expansión del evangelio. Y la otra es, si la congregación es pura, pues aprovecharte que se sigue expandiendo. Pero hay una situación, amado pastor, que yo digo, yo en una ocasión hice un curso con ustedes hace unos años, aprovechando la pandemia, casualmente que estábamos en cuarentena. Y me acuerdo que quien me daba la clase era un señor, un anciano, no sé cuál es el nombre de él, pero es un hombre muy sabio, un hombre blanco con mucha cana. Y yo decía, y yo digo algo, varón, si las iglesias toman como referencia estos puntos y deciden crear academias que de verdad enseñen a los siervos del Señor, pues no es malo que hagan congregaciones por toda parte porque se está enseñando la palabra. Y Gracias, yo le doy José. gracias, me disculpan que yo entre este tema aquí, le doy gracias a Dios porque navegando en la internet buscando cosas, yo me encontré con ustedes. Y he aprendido a cómo organizar un mensaje, he aprendido cómo preparar una prédica, he aprendido cosas que yo predicaba bien, no, gracias a Dios me guiaba por la palabra, pero siento que con ustedes yo he ido reforzando áreas que tenía de debilidades, porque todos las tenemos, por eso estamos aquí, porque tenemos esas debilidades y gracias a Dios que han aparecido ustedes que de manera interesada, mire la hora que tenemos, los días que tenemos, sin ustedes decir, manden una ofrenda, porque eso es lo primero que dicen la mayoría. Entonces, le damos gracias a Dios, varón, y usted me disculpa que haya introducido este punto aquí, porque Academia Cristo está dedicada a darnos a nosotros pan de enseñanza para que podamos compartir con los demás. Dios le bendiga. Gracias, José. Gracias. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y nuestra oración en Academia Cristo es siempre que nos mantenga a los pies de Cristo y que la fuente de la cual sale toda la enseñanza sea siempre la palabra de Dios, ¿verdad? Gracias. Adelante, Nancy. Mira, mis hermanos, uno, por ejemplo, nosotros teniendo a Dios en nuestra vida, si nos sale un falso profeta, nosotros tenemos que concurrir las palabras de Dios. Siempre tiene que ser cristocéntrico, yo aprendí también acá a través de Academia Cristo. Y segundo, no podemos nosotros hablar de nuestra literatura propia. Siempre tiene que ser relacionados bíblicos. Y también, si nosotros hablamos, no hablamos a través de la Biblia, estamos hablando, no estamos guiados del Espíritu Santo. Y ahí, ¿qué pasa? Perdemos respetos hacia Dios. Amén. Gracias, Nancy. Muy bien. Entonces, este pasaje bíblico, primera de Juan, el apóstol Juan nos recomienda, nos dice esto, primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿verdad? Es claro, vemos en eso. Y como ustedes bien dijeron, si no conocemos la palabra de Dios, fácilmente nos vamos a caer en las mentiras, ¿verdad? Dice, no todos los grupos, mensajes, videos, iglesias son de Dios. Dios quiere que los pongamos a prueba por el bienestar espiritual de nuestras almas y también por el bienestar espiritual de los demás,
Entonces, conocemos la palabra de Dios, como bien dijeron ustedes, no para vanagloriarnos, no para presumir que sabemos más que los demás, sino todo lo contrario, para que ese aprendizaje, esa enseñanza, sea de bendición y edificación para los demás, ¿verdad? Y aquí un pasaje bíblico que realmente me encanta, es Hechos 17, 11 al 12. Entonces, ¿cómo nos ayuda Hechos 17, 11 al 12 a iniciar una conversación con alguien más? Entonces, ¿puede alguien ayudarme con la lectura, querida? Aquí, a ver, vamos a ver. Miriam, ¿usted puede ayudarnos con la lectura bíblica de Hechos? Amén, amén, amén. Hechos 17, 11, 12 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidos mujeres griegas y un buen número de hombres. Amén. Gracias, hermana querida. Entonces, el contexto bíblico de este texto es que Pablo y Silas estaban proclamando la palabra de Dios en Tesalónica, pero de ahí los enemigos del evangelio los sacaron a patadas, literalmente, lo lastimaron, lo golpearon y lo tiraron en el borde de la frontera donde iban a otro pueblo, ¿verdad? Y se fueron a Perea, que era un pequeño pueblito, un pequeño lugar. Lo recibieron muy bien, lo dieron la bienvenida, le invitaron a la sinagoga a que Pablo y Silas proclamara el evangelio. Escucharon con gozo, con agrado, pero ¿qué hacían ellos? ¿Verdad? Como dice ahí, y vamos a recordar que no eran las Biblias. Hoy en día para nosotros hay Biblias de bolsillo, hay Biblias con letra grande para poder ver y todo, ¿verdad? Pero estos eran unos pergaminos grandes y ellos iban comparando palabra por palabra a ver si Pablo y Silas iban acorde a lo que decían la palabra de Dios. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la exhortación bíblica que Dios nos hace a cada uno de los creyentes cuando vamos a la iglesia? ¿Cuál es la exhortación bíblica que el Señor nos exhorta cuando usted y yo vamos a nuestra iglesia? Profe. Adelante, José. Sí. Tomando en consideración el texto bíblico que estuvimos leyendo ahora mismo, el capítulo 17, versos 11 a 12. La exhortación bíblica es que nosotros verifiquemos si de verdad el ministro está predicando lo que dice la palabra, para no caer en enseñanza errónea y falsa. Vea que decir, ¿qué hicieron esta gente aquí? Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pero se asesoraban de que realmente los ministros le estaban predicando la palabra real. ¿Qué hacían? Que la verificaban. Lo que ellos les decían, ¿qué debemos nosotros de hacer? No es que nos vamos a enfrentar violentando las normas de la institución, levantando la mano y armándole un escándalo al ministro. Pero si vamos a la casa, revisamos la palabra, porque muchas veces dentro de un sermón puede zafarse una palabra que quizá el ministro no quiso decir. Eso no significa que usted vaya a levantar la mano y enfrentarlo en público y llevarle un espectáculo. Pero con la sabiduría que Dios le da, porque es posible que el hombre sea un hombre de Dios. Y el mensaje largo, sin participar muchas veces de mucha enseñanza académica, pueden irse incluso a algunos puntos que, pero siempre y cuando no sean antibíblicos, uno que es lo que hace, que se sienta con él y lo orienta, porque sabe, pero sin violentar la norma, tratando de que nos estén enseñando lo que dice la Biblia. Eso es lo que nos están mandando a hacer, a que revisemos si ese hombre que está ahí en el altar está predicando por la palabra. Y si no está predicando por la palabra, pero ese varón no podemos continuar así. Amén. Gracias, José. Amén. Gracias. Nimia, adelante, y luego con Elvira también. Adelante, Nimia.
exactamente lo que acaba de decir José. Nosotros debemos estar atentos de lo que, por eso cuando vamos a nuestras congregaciones, contactamos con nuestra Biblia, lo que nos están enseñando. O sea, no a todo podemos decir amén. Entonces ahí tenemos el caso de Tesalónica y los de Berea. ¿Qué hacían ellos? Cotejaban a ver si verdaderamente lo que Pablo y Silas les estaban enseñando estaban en la verdad. Y eso hasta hoy debemos hacerlo. Gracias. Gracias, hermano. Muy bien, escuchamos Elvira. Amén, pastor. Agregando a lo que nuestros hermanos han dicho que es real, cuando uno lee la palabra, la medita y la estudia, uno sabe si lo que le están diciendo viene de Dios o no viene de Dios, si viene de la palabra o no, ¿verdad? Aparte de eso, también se nos exhorta a no dejar de congregarnos, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida de Jesús está cerca. Y el Gracias. conocimiento es lo que nos va a ayudar a alcanzar la gloria de Dios. Gracias, Amén. Elvira. Amados y amadas en el Señor, es muy, muy importante que escudriñemos las Escrituras, que conozcamos al Salvador de la Biblia, al Dios de la Biblia, ¿verdad? Hay muchos predicadores hoy en día que usan la palabra de Dios como una forma de hacer dinero, de crear fama, de enriquecerse, engañando, abusando la dignidad y la necesidad imperante de la salud bíblica de las personas, ¿verdad? Entonces, ustedes no tengo que profundizar en esto. Hay historias tristes que a veces los predicadores dicen que tuvieron una visión, que Dios les dijo que tienen que comprar un carro nuevo, una casa nueva, cosas por el estilo para su pastor. Entonces, eso es engañar, eso es mentir, ¿verdad? Y luego a veces los miembros no tienen el valor espiritual de decir, mire, pastor, usted muéstreme en qué parte de la Biblia, abramos la Biblia, leamos y muéstreme en qué parte de la Biblia dice lo que usted acaba de decir. Entonces, sí, tener ese valor para defender la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones, para defender la fe que diariamente está siendo pues ensuciada, manipulada, ¿verdad? Por a veces por alguien que no proclama bien el Evangelio. Muy bien, entonces dice, ¿qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? Entonces, aquí vamos a hacer. Dios quiere que disfrutemos la comunión de hermanos que están unidos en la fe. Hay gozo espiritual, hay alegría, ¿verdad? Como estamos disfrutando las bendiciones del Señor de forma incondicional, ¿verdad? Sin requerimientos, sin cómo tienes que hacer esto, aquello, ¿verdad? Por pura gracia. Y cuando escuchamos eso, cuando lo guardamos, atesoramos en nuestro corazón y de nosotros fluye una gratitud para vivir sirviendo al Señor de una forma evangélica, de una forma gozosa y no por obligación, ¿verdad? Como dice aquí, Dios quiere que disfrutemos la comunión de nuestros hermanos que están unidos en la misma fe. Esta fue la oración de Jesús cuando dijo en Juan 17, 20, 21 y primera de Juan 1:13, también, ¿verdad? El Señor Jesús antes de subir al cielo dijo que su oración era que todos estén unidos en la misma fe, un solo sentir, en un solo pensar, en una sola fe, ¿verdad? Que adore únicamente al Dios Trino. Podemos alabar a Dios y trabajar juntos en amor por nuestro Salvador. En las congregaciones, muchas personas tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar y diferentes ideologías.
Pero ahí en esas congregaciones, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es lo que tenemos en común? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Yo sé que las congregaciones siempre hay inconvenientes, siempre hay roces entre creyentes. Un ejemplo de eso fue la congregación ay, se me fue el avión. Ahorita era una congregación a quien el apóstol Pablo amaba mucho, admiraba mucho. Ahí parecía una congregación perfecta, los filipenses. Pero ahí había un problema entre dos mujeres, ¿verdad? Amadas por la congregación, que amaban servir al Señor, pero no nos dice el desacuerdo que hubo, pero siempre hay algunos desacuerdos en las congregaciones, pero al fin queremos que haya la armonía y la paz espiritual que nos lleva a proclamar el Evangelio. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan de manera diferente a lo que dice la Biblia? Esta sí vamos a pensar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué haría usted? Nancy, querida, adelante. Sí, hermano, si nosotros encontramos el camino, más cuando no conoce al Señor, tenemos que acercarnos con amor y con integridad. Amén. Gracias, querida Nancy. Y esta es la gran diferencia que va a ser entre las personas que conocen a Dios a través de su palabra y entre las otras personas que solamente es esporádico el conocimiento de la palabra de Dios. Siempre vamos a mostrar amor hacia los demás. Cuando estamos conversando con alguien de otra denominación, nunca vamos a querer ganar, empezar una discusión, ¿verdad? En la cual el objetivo de uno es ganar, ¿verdad? Todo que sea hecho de una forma amorosa y que siempre llevemos a las personas a los pies de Cristo. Él es la única razón de nuestro perdón, de nuestra salvación y de nuestro gozo espiritual. ¿Verdad? Como dijimos anteriormente, nada podemos hacer a la fuerza. El Señor nos llama a nosotros que somos como el sembrador que esparce la semilla. Jesús usaba esa analogía. Nosotros esparcimos la semilla, la palabra de Dios, y quien hace la obra en el corazón de la gente es el Espíritu Santo, en el tiempo de Dios. A veces uno quiere ver los resultados. Pero ¿por qué no cree? ¿Por qué no cree? Si yo compartí el Evangelio, ¿verdad? Siempre vamos a mostrar amor a los demás. Siempre vamos a decir la verdad de una forma amorosa, siempre pensando en el bienestar espiritual de los demás, porque queremos que ellos también vayan al cielo, ¿verdad? Como dice aquí, mostramos a la gente su error primeramente a través de la Biblia, como dice Mateo 18, 2, ¿verdad? También en Mateo 18 y en 2 de Timoteo 3:16. Mostramos el error a las personas, pero lo hacemos con amor. Y a veces eso es un poco difícil, porque a veces no siempre las personas reciben el mensaje de una forma cordial, cariñosa, paciente, y amable, ¿verdad? Pero en ese momento, pues vamos a compartir la palabra de Dios tal y cual está escrita en la Biblia y después el Señor hará el resto, ¿verdad? También dice, si continúan rechazando la instrucción, queremos separarnos de ellos para mostrarles la gravedad de su pecado y protegernos de la falsa doctrina. ¿Qué dijo Jesús, verdad? Que cuando enviando a sus discípulos y decía, si en alguna casa ustedes son rechazados, sacudan el polvo de sus sandalias y vayan a otro lado. Les voy a contar una historia que el pastor nos contó, ¿verdad? Dice que él iba a compartir el evangelio en una casa cerca de su congregación y esta familia siempre lo rechazaba, siempre
no quería saber nada de Dios, ¿verdad? Y un día el pastor se sacó los zapatos literalmente y le sacudió el polvo enfrente de ese señor. Y este señor, y el señor dijo, el pastor dijo, pues esto es lo que la Biblia dice a los que no quieren escuchar la palabra de Dios. Y este señor, interesante para no perder su lucha, ¿verdad? Dijo, ¿cómo que este pastor viene y me hace esto en mi propia cara y mi propia propiedad? Voy a ver si esto es bíblico. Y si no es bíblico, lo voy a seguir a ver cómo va a venir a hacer esto. Entonces, por esa cosa, él buscó en la Biblia, ¿verdad? Y encontró el pasaje bíblico. Y después, por la gracia de Dios, el Señor pues fue a hablar con el pastor y este fue creyente, ¿verdad? Cosas maravillosas que pasan. Punto principal de aquí es que habrá un momento en que ya la gente no va a escucharnos. Siempre van a tener su razonamiento ya duro, su corazón endurecido. Y habrá en ese momento de alejarnos de ellos, de separarnos de ellos. Quizás puede ser doloroso, puede ser un amigo cercano, un ser querido a quien queremos mucho, pero no podemos quedarnos ahí porque recuerde que una gota de veneno, un poco de levadura puede contaminar nuestra relación íntima con Dios. En amor cristiano vamos a separarnos de esas personas y en muchos casos con el dolor del alma habrá que separarnos de la congregación a la cual hemos participado por muchos años porque han dejado de proclamar el Evangelio, han dejado de proclamar la ley de Dios, el Evangelio de Cristo, y pues ya no hay Dios en esa vida, ¿verdad? Entonces, en esa congregación. En sus momentos, será difícil, será doloroso, pero vamos a escuchar primeramente a Dios y no a los seres humanos. Entonces, eso nomás para tener en mente, recordar y al fin, si estamos enfocados en la palabra de Dios, Él nos dará la sabiduría para servir al Señor de la mejor forma. Querida Rosalba. Perdón, es que estaba anotando las citas bíblicas que están ahí, pero las dos últimas no se me veían bien en la pantalla, las de puro abajo. Así se ve, entonces sería Romanos 16, 17, donde el apóstol señor. Pablo nos dice que se separen, alejen de los que están causando divisiones. Lo propio Tito también, 3:8, 3:10, nos habla de tener como un respeto, defender la pura palabra de Dios, ¿verdad? Gracias, hermana. Gracias. Bueno, amados y amadas en el Señor, vamos a cerrar con una oración, dándole gracias al Señor por su bendición maravillosa. Padre eterno, te damos infinitas gracias por la dicha que tenemos tu palabra en nuestro propio idioma, que la podemos leer, la podemos aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser como la congregación de Perea, que diligentemente estudiaba la palabra de Dios y espiritualmente tenía el valor para confrontar a los predicadores, a las personas que estaban hablando de la palabra de Dios frente a ellos. Danos ese mismo corazón valiente, Señor, para defender tu palabra, para defender la fe que has plantado en nuestros corazones cuando alguien quiere engañarnos. Señor, sabemos que en este mundo hay lobos vestidos de ovejas. Señor, que quieren arrancar la fe que tú has plantado en nuestros corazones. Bendito Dios, manténnos firmes en la fe que tú has puesto en nosotros, Señor, para que podamos compartir con otros. Señor, ayúdanos a deleitarnos en la gracia que nos has mostrado, en el amor inmerecido, en la paz eterna que tú nos das por medio de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Cristo. Señor, al leer Efesios 2, nos damos cuenta que esa es la carta magna de nuestra liberación. La liberación, Señor, perfectamente nos muestras cuándo planeaste nuestra salvación, a quién usaste, Señor, para rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Y al fin, Señor, nos muestras el paraíso eterno donde viviremos
en perfecta justicia y santidad junto a ti en el cielo. Todo esto por obra de Dios, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada por nuestra cuenta. Te damos gracias, Señor, por ese regalo bendecido, maravilloso. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Profe, tengan una pásela linda... bien. Dios le bendiga.